Lleno a la vida y obra de Sadi Carnot. Un poco empezamos a comentar algo en la clase pasada, pero hoy vamos a dedicarnos de lleno a él. Así vamos a empezar a compartir pantalla. Muy bien, decíamos la clase pasada que Sadi Carnot nació en París en 1796, falleció en 1832 y perteneció a una familia muy importante. De hecho, bueno, decidí agregar algunos datos del padre que me parecen interesantes para entender un poco no solamente eh, las influencias de Sadi Carnot, el por qué él se dedicó a lo que se dedicó, sino también conocer un poquitito algunos antecedentes sobre la propia Francia de la época, ¿no? Eh, el padre, Lazare Carnot, fue muy importante, bueno, fue en su momento hasta incluso amigo del temible Robespierre, era conocido como el Gran Carnot. Am, a su vez, Sadi Carnot va a tener un sobrino, Marie-François Sadi Carnot, que varias décadas después de la muerte de Sadi va a ser presidente de la República Francesa. Estamos hablando de 1887 hasta el 1894. O sea que bueno, una familia con bastantes miembros destacados. Em, Ahora, sabemos o asociamos a Sadi Carnot con el inicio de la revolución termodinámica que va a terminar en el descubrimiento del segundo principio de la termodinámica y de la entropía, ¿no? Ahora, tiene un antecedente, Sadi Carnot, que es el padre. ¿M? Y ahora vamos a decir un par de cosas sobre él. Em, bueno, antes de pasar al padre, digamos, también repasemos que Sadi entró a la edad de 15 años a la École Polytechnique y se gradúa 3 años después. Eh, la École Polytechnique, tanto entonces como ahora, en la actualidad, es bueno, una institución muy prestigiosa en donde, además de, sobre todo en ese entonces, de formación técnica, también tenía distinguidos profesores tanto en matemática como en ciencias básicas en general, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en Ampère, ¿no? O en Gay-Lussac o en Poisson. Em, Hablo de profesores en la época de la juventud de Sadi Carnot, ¿no? Em, un detalle más es que luego él hace un curso de ingeniería militar de 2 años, Sadi, en la École de Génie, en Metz, y finalmente, bueno, ingresa a, a la Armada, pero bueno, como ya ingeniero que era, en el cuerpo de ingenieros, ¿no? De la Armada francesa. Por eso esa íntima conexión de Sadi Carnot con el mundo de las máquinas, ¿no? Pero bueno, como les dije, vamos a hablar un poquitito de Lazare Carnot. Eh, Nombre completo era Lazare Nicolas Marguerite Carnot, eh, oriundo de Nolay, en 1753, y falleció en Magdeburgo en 1823. Mm, bueno, yo les comentaba que fue amigo de Robespierre. Bueno, llegó a ser uno de los 5 miembros del directorio, esa entidad de 5 miembros que gobernó Francia después de la Revolución Francesa durante 3 o 4 años, en la década de 1790, en la primera mitad de la década. Em, pero antes de eso, Lazare había sido un miembro de el Comité de Seguridad Pública, el temible también Comité de Seguridad Pública, eso también después de la Revolución Francesa, cuyo director era, bueno, Robespierre, ¿no? Maximilien de Robespierre. Eh, Lazare tenía muchos conocimientos de ingeniería y en esa época fue el responsable del manejo de toda la parte logística y estratégica de lo que es la guerra, y bueno, también tuvo un rol importante en, en la consolidación de la Revolución Francesa. Y bueno,
fue lo suficientemente hábil como para sobrevivir a la caída de Robespierre, ¿no? De hecho, como les dije, después pasó a ser parte del directorio, ¿no? Ahora, fíjense que no solamente eso, sino que luego, bueno, luego cuando asciende Napoleón al poder, él se va al exilio, pero luego regresa. Evidentemente, el propio Napoleón sabía de las dotes del azar, ¿no? Como dirigente político y estratega eh, de guerra, y bueno, y Napoleón lo nombra ministro de guerra. Aunque bueno, duró poco tiempo, digamos, al azar no le cayó bien, digamos, los aires absolutistas de Napoleón. Pero bueno, luego, como algunos de ustedes sabrán, Napoleón eh, fue exiliado, se alejó del poder y luego regresó. Bueno, él, algunos años después, Lazar regresó, en este caso como gobernador de Amberes y finalmente como ministro del Interior, el último ministro del Interior que va a tener Napoleón en su última etapa en el gobierno o en el poder de Francia, ¿no? Ahora, ¿por qué le estamos dedicando estos minutos al azar? Porque él hizo también varios descubrimientos, ¿eh? Em, digamos, en ingeniería y en ciencia, digamos, básica relacionada con ingeniería, ¿no? El tema es que el azar lo que quería en esta naciente revolución industrial, cuyo epicentro eh, cada vez más estaba en Inglaterra, en cuanto me refiero a las máquinas térmicas, em, Lazar ya desde la década de 1780, o sea, con anterioridad a la Revolución Francesa, él quería encontrar los principios generales detrás del funcionamiento de las máquinas, ¿no? Las máquinas en general, en particular las máquinas a vapor, ¿no? Em, Él, digamos, a poco tiempo, el primer gran filósofo, biógrafo de Lazar, Charles Gillespie, nos cuenta en su biografía sobre Lazar Carnot que el propósito del azar era especificar de manera completamente general las condiciones óptimas para el funcionamiento de máquinas de todo tipo, ¿eh? En particular, prescindiendo de detalles constructivos. O sea, como verán, esto para los que han estudiado alguna vez algo de termodinámica, recuerda mucho lo que después va a ser los logros de su hijo, ¿no? De Sadi Carnot. Entonces, ¿cuál fue la conclusión? Una de las primeras conclusiones de Lazar Carnot, bueno, que las aceleraciones y los choques en las partes móviles de toda máquina deben evitarse porque conducen a pérdida, en el lenguaje de él, a pérdidas del momento de actividad o, con una terminología más comprensible para nosotros, a pérdidas en la producción de trabajo, ¿no? O sea que ahí lo que empieza a descubrir el Lazar Carnot es que cuando uno piensa en aceleraciones y en choques, desde nuestro punto de vista moderno, uno lo que está pensando es en movimientos bruscos, rozamientos innecesarios que provoquen, en nuestro lenguaje moderno, disipación de calor y por lo tanto disipación de energía, ¿no? Esto lo empieza a vislumbrar el azar, o sea, que la eficiencia de una máquina es óptima cuando los movimientos bruscos de lo que sea, de las partes, e incluso, como después va a descubrir su hijo, saltos bruscos del propio calor, ¿no? Eh, se minimizan. Entonces, cuando todo eso se minimiza, se maximiza la eficiencia, o sea, la cantidad de trabajo que uno puede obtener de una dada máquina. Bueno, este biógrafo que mencionamos, Gillespie, llamó a esta conclusión del azar el principio de continuidad del poder. Eh, Continuidad en el sentido de justamente eso, de que haya continuidad entre las distintas partes, que no haya, que no haya saltos, que no haya movimientos bruscos. Bueno, y en realidad
Lazare Carnot estudió en gran medida no solamente o no tanto máquinas térmicas, sino máquinas hidráulicas, o sea, en particular ruedas hidráulicas, este, como las ruedas de un molino que aprovecha, por ejemplo, la energía de un río para mover una rueda, ¿no? Que tanto hemos visto en películas, sobre todo del siglo XIX. O sea, que tratan, que tratan historias del siglo XIX. Em, entonces, justamente, eh, las ideas del azar aplicadas a ruedas hidráulicas lo que sostiene es que la máxima eficiencia se logra cuando no hay turbulencia en esa rueda de agua. No hay turbulencia, no hay golpes del agua hacia la máquina, o sea, no hay como el agua, digamos que no salpica demasiado cuando va cayendo entre los distintos dientes de la máquina, ¿ok? Ahí es cuando la eficiencia es mayor. Bueno, estos son descubrimientos u observaciones de Lazare Carnot. Y esto va a tener influencia en SADI, ¿eh? Eh, este, porque SADI Carnot va a encontrar analogías entre los flujos de calor en una máquina térmica y los flujos de agua en una máquina hidráulica, como vamos a ver ahora. Em, y ahora de a poquito digamos, adentrándonos en la vida de SADI, lo vamos a hacer de la mano del padre y del propio Napoleón. Em, un hermano de Sadi Carnot, de nombre Hippolyte, contaba una anécdota, y es que cuando Sadi Carnot era muy, muy chiquito, a veces lo acompañaba al azar, al padre, cuando en la época en que era ministro de Napoleón, lo acompañaba a reuniones que tenía el padre con Napoleón, en la residencia de Napoleón. Entonces se cuenta Hippolyte que un día, mientras estaban reunidos, ¿no? Lazare y Bonaparte estaban reunidos, Sadi, el hermano, quedó al cuidado de la esposa de Napoleón, de Josefina de Beauharnais. Este, entonces, estaban ahí, bueno, Josefina con otras damas ahí amigas de Josefina, estaban en un bote, remando un estanque ahí en la residencia. Apareció Napoleón y empezó a arrojar piedras al estanque, eh, y los salpicó a los remeros, ¿no? Que estaban ahí, eh, digamos, remándole a las damas en el estanque. Entonces, cuenta Hippolyte que Sadi, eso lo indignó, ¿no? Tenía 4 años. Entonces se dirigió a Napoleón y lo llamó bestia de primer cónsul. Pues en esa época el título que tenía Napoleón era cónsul, ¿no? Entonces, bestia de primer cónsul. Y le exigió a Napoleón que dejara de molestar. Afortunadamente para el niño, Napoleón lo tomó con una mezcla de asombro y gracia, y bueno, y cuenta Hippolyte que Napoleón se echó a reír a carcajadas, ¿no? Por la anécdota. Me parece interesante, divertida contar esta anécdota, este, de Sadi Carnot. Ahora bien, bueno, ya entonces, habiendo egresado de la École Polytechnique, de la Escuela de Ingeniería, etc., eh, acá vemos la portada de una obra, la gran obra, digamos, de Sadi Carnot, eh, que tardíamente lo va a lanzar a la fama, que es este, esta obra llamada Reflexiones sobre la potencia motriz del fuego. Fíjense, potencia motriz del fuego, y sobre las máquinas adecuadas para desarrollar esta potencia. O sea, máquinas adecuadas, diríamos, máquinas con la suficiente eficiencia como para desarrollar esta potencia motriz del fuego, ¿no? Acá está la portada. eh, Este es el título original en francés. Acá está la traducción. Publicada en París, como vemos acá. Esto es 1824, ¿no? Hemos mencionado un poquito de paso a Lazare, Napoleón, Robespierre, etcétera, ¿no? Eh,
¿Cuál es la Francia de 1824, cuando Sadi Carnot publica esta obra? Bueno, ya habían pasado 35 años de la Revolución Francesa, y en esos 35 años había habido guerras, la propia revolución, alternancia de distintas dictaduras, ¿no? Incluyendo los jacobinos, la era del terror, etcétera. La redacción de varias constituciones e incluso cambio de calendario. Hasta durante unos años se empezó a marcar desde el año 1. Se pasó de 1790 y algo al año 1, ¿no? De la nueva era, con todos los nombres de los meses cambiados, ¿no? Eh, Luego, bueno, asciende Napoleón al poder, se exilia, vuelve a ascender al poder. En el medio, como todos ustedes sabrán, Napoleón libra una serie de, mm, de conquistas bajo la razón barra excusa de liberar a Europa de las monarquías, ¿no? Y se autoproclama emperador de media Europa, y bueno, y comete el error luego de extender sus invasiones a Rusia. Eh, Luego de esos fracasos, Francia tiene que pagar una enorme indemnización de guerra a los países ocupados. Todo eso ocurre entre 1889 y 1824, ¿no? Entonces, en este año de 1824 es cuando Sadi Carnot publica esta obra, ¿no? Em, y de la cual ahora vamos a profundizar y vamos a ver entonces la, la tremenda importancia, ¿no?, de la obra de Sadi Carnot. Eh, Porque en esta obra es donde asoma la, la vista tímidamente el segundo principio de la termodinámica, que tiene que ver, digamos, el interés de Sadi Carnot, al igual de su padre Lazare, era de determinar cuáles son las condiciones para que una máquina tenga el máximo rendimiento, ¿no? Entonces lo que observó Sadi Carnot, que eso ya lo había empezado a observar el padre, pero Sadi más, que es que la máxima eficiencia que puede llegar, a la cual puede llevar una máquina, depende de las temperaturas entre las cuales trabaja esa máquina. En realidad, algo que no les comenté, bueno, eh, justamente en estos años turbulentos, en algún momento vuelve la monarquía a Francia, de la mano de Luis XVIII, ¿no? Entonces, en esa época, Luis XVIII lo envía a Carnot a Inglaterra, para investigar el rendimiento y los motivos del rendimiento o del gran rendimiento, un rendimiento superior a cualquier otro lugar del mundo, que tenían las máquinas a vapor de Inglaterra. Pero lo que primero comprueba Carnot es que cuando la fuente caliente, la fuente en donde está en contacto con la combustión propiamente, ¿no?, involucrada en esta máquina, cuanto mayor la temperatura, la eficiencia eh, mejoraba, ¿no?, de estas máquinas. Eh, ¿De qué máquinas estamos hablando, no? Vamos a modificar acá el tipo de letra. Ahí está. ¿De qué máquinas estamos hablando? Máquinas que impulsaban en gran medida barcos, eh, pero también otro tipo de máquinas, ¿no? De repente para algún tipo de, de, de molinos o simplemente máquinas para calentar. Lo que pasa es que las máquinas para calentar, digamos, no les importa tanto ni tampoco se dedican nada porque, bueno, acá se trataba de máquinas que utilizaran el calor para transformarlas en movimiento mecánico, no en calentar algo, ¿no? Eh, Déjenme mencionarles, digamos, que eh, uno de los principales ingenieros mecánicos detrás de esta revolución de las máquinas térmicas, en particular
máquinas de vapor de agua. Era el ingeniero inglés, Arthur Wolf, un ingeniero inglés, em, que vivió entre 1766 y 1837. em, que diseñó una máquina llamada la máquina de Wolf, que terminó siendo muy valorada en Francia, justamente en esta época, ¿no? En 1810, 1820. Y esta máquina es la que luego lo inspiró a Carnot a elaborar su descripción teórica de la máquina y de las máquinas ideales, que es el ciclo de Carnot, ¿no? Em, Acá hay un primer esquema, digamos, del ciclo de Carnot bien escueto, donde hay una máquina que eh, trabaja entre dos fuentes a temperaturas diferentes. Eh, Acá la temperatura T1 es mayor que la temperatura T2, entonces hay un flujo de calor, hay una producción de trabajo y hay parte del calor eh, justamente que esto es una de las primeras observaciones que hace Carnot, que no se puede aprovechar. O sea, por supuesto que desde nuestra perspectiva, Q2 tiene que ser menor que Q1, porque hay una parte que se transforma en calor. Ahora, lo que vamos a ver es que de la perspectiva de Sadi Carnot, por dos motivos. Uno, porque estaba inspirado en las analogías con las ideas de su padre o los estudios de su padre sobre las eh, máquinas hidráulicas, los molinos hidráulicos. Y dos, porque la teoría del calórico seguía siendo muy vigente en la época de Carnot. Entonces, para Sadi Carnot, el calor era como una sustancia en sí misma, y entonces él, hasta el final de su vida, de su corta vida, pensó que em, la cantidad de calor tenía que conservarse. O sea, que no podía ser menor este calor a este, ¿no? Eso lo va a llevar a que su revolución no sea completa y digamos, que tuviera algún que otro error conceptual, eh, pero de todas maneras, como vamos a ver, el segundo principio ya estaba manifiesto en la obra de Carnot, con esta salvedad, ¿no? Bueno, acá un poco graficando de qué estamos hablando cuando hablamos de máquinas hidráulicas. Esta es la típica rueda de agua, ¿no? Como les comentaba, que uno ha visto tantas veces en películas que pintan épocas del siglo XIX. Yo les hablé de eficiencia, pero bueno, ¿a qué se refería Sadi Carnot cuando habla de eficiencia? En realidad, digamos, em, a priori, digamos, la eficiencia para alguien, para un ingeniero va a ser, a ver, ¿cuánto, por ejemplo, ¿no? De una máquina térmica, cuánto carbón tengo que quemar para obtener determinado trabajo mecánico, ¿no? Para obtener determinado impulso, ¿no? O para que determinado barco se mueva determinada cantidad de millas, por decir algo, ¿no? Ahora, como ya en esta época, digamos, se estaba avanzando en lo que es la medición de la producción de calor, ¿no? Entonces acá la noción de eficiencia ya es algo más directo en cuanto a, a lo que es el calor. O sea, no tanto, digamos, porque digamos, yo puedo eh, quemar combustible de mil maneras diferentes. Para mí lo que me importa es cuánto calor yo libero a la hora de quemar ese combustible. Entonces, una forma más directa de calcular eficiencia es si yo puedo medir el calor que yo produzco y en relación al calor que yo produzco, cuánto trabajo obtengo. ¿Mm? Entonces, eh, la eficiencia, acá, déjenme eh, corregir una cosa. Ahí está.
La eficiencia ETA de una máquina térmica, ¿no? Se define como el trabajo neto, que en trabajo, tanto en el mundo anglosajón como en el mundo hispano, se suele denotar con la letra W. Por supuesto que viene de work, trabajo en inglés, o Werke también, incluso lo digamos en alemán, pero work, trabajo en inglés. La eficiencia, ¿cuál es? Es el trabajo obtenido dividido el calor que absorbe. ¿Eh? O sea, el calor que sale de la parte... eh, bueno, acá vamos a tomar... Si yo... Déjeme corregir eso también. Porque en el grafiquito el que absorbe, el calor que absorbe está dado por... Ahí está. Ahí está. Es el calor que absorbe. Q1. El calor que absorbe, entonces la cantidad de trabajo que ejerce dividido la cantidad de calor que absorbe. Esa es la eficiencia. Por supuesto. O sea, lo ideal sería tener una eficiencia 1, o sea que todo el calor que absorbe se transformara en trabajo. De todas maneras, eso, bueno, y más, sabemos que es un imposible, y ahí está, aparece el segundo principio de la termodinámica. Es imposible que la eficiencia sea 1, y más imposible aún dentro de la concepción de Carnot, ¿m? De que en realidad además el calor se debería conservar, con lo cual, si la eficiencia fuera 1, en todo caso, con lo cual entonces, eh, o tengo que pensar que se produce trabajo de la nada, ¿no? O tengo que pensar que el calor como que es algo, entre comillas, mágico, que provoca movimiento y sin embargo, como se conserva, el calor que libero al sumidero frío es el mismo que el que absorbo, ¿no? Por supuesto que lo que es los estudios calorimétricos o los calorímetros era algo que todavía este, tenía una larga historia por delante en cuanto a desarrollarse mejor cuantitativamente. Pero bueno, eh, entonces la eficiencia se define así. Ahí está. Entonces, bueno, ¿cuáles fueron las conclusiones de Carnot en esta obra, no? Sobre la potencia motriz eh, del fuego, etcétera, etcétera. Bueno, Carnot concluyó varias cosas. Una que, ah, primera analogía, y esto a partir de lo que había encontrado el azar, el papá. O sea que la cantidad de trabajo suministrada aumenta proporcionalmente a la diferencia entre los niveles de agua por encima y por debajo de la rueda. Acuérdense acá, ¿no? Acá, bueno. eh, entonces la cantidad de trabajo que yo puedo obtener de una máquina de vapor también tiene que ser proporcional, en este caso, a la diferencia de temperaturas. O sea, lo que es altura para una máquina hidráulica eh, va a ser temperatura para una máquina térmica. Donde diferencia de temperaturas entre qué? Bueno, entre la caldera, ¿no? Donde se produce el vapor de agua, y el refrigerador, que es donde ese vapor se termina condensando. Eh, y, y esto es lo más notable, que esta cantidad de trabajo obtenido ah, proporcional a la diferencia de temperaturas es independiente de la naturaleza del gas que se utiliza. O sea que esto yo lo puedo utilizar con agua y vapor de agua o con otro tipo de gases, o incluso con otro tipo de mecanismos, ¿no? Específicos de la máquina en cuestión. Esta es una primera gran revolución conceptual. O sea, darse cuenta de que la máxima eficiencia de una máquina térmica, digo la máxima eficiencia, o sea, eh, solamente depende de la diferencia de temperaturas. No importa de qué está hecha la máquina, los detalles constructivos,
la naturaleza del vapor, perdón, del gas que utiliza, etc. Ese es un primer gran descubrimiento eh, de Carnot. Les anticipo que, bueno, en realidad esa fórmula completa hay que dividirla por la temperatura de la fuente más caliente. Ahora, el tema es que en esa época todavía no se había descubierto las escalas absolutas de temperatura, la de los grados Kelvin, la que tiene como cero el 273 bajo cero Celsius, ¿no? Entonces lo que pudo encontrar Carnot es básicamente el numerador de la fórmula, o sea que la máxima eficiencia o la eficiencia de una máquina ideal, donde ideal significa una máquina que obtenga una máxima eficiencia, es proporcional a la diferencia de temperaturas. Em, Ahora, como les dije, Sadi Carnot creía que la cantidad de calor que se disipa en el refrigerador, en la fuente fría, es igual a la que sale de la fuente caliente. Y que por lo tanto el trabajo se produce por una cierta caída. Fíjense qué interesante esto porque eh, em, como Sadi Carnot seguía pensando un poco, digamos, de alguna manera en el flojisto, entonces eh, es como que pensar en el calor como algo que tiene, que es una sustancia, por lo tanto, si es una sustancia material, tiene velocidad. O sea, em, por lo tanto, lo que pensaba él es que, o uno se puede imaginar que pensaba, que llevando la analogía con el agua al máximo, al extremo, es que así como el agua tampoco se pierde, ahí digamos, en un molino de agua, el agua que cae es igual al agua que entra, no es que hay agua que se termina yendo a la, turbina que esté moviendo yo, o a la propia rueda que se vaya perdiendo agua en la turbina. Lo mismo pensaba Carnot respecto del calor, ¿no? Entonces, em, ahora, ¿de dónde salía la energía? Bueno, evidentemente para la mente de Carnot y de todos los que pensaban esto, era que como que el calor que salía de la fuente caliente salía como más intenso, ¿no? Entonces, al ser una sustancia, el calor estaba caracterizado por, digamos, su cantidad, pero también como su calidad, o sea, cuán intenso era. Entonces, parte de esa intensidad era la que le transmitía y se transformaba en trabajo y movía la rueda, ¿no?, de la máquina de vapor, de térmica. Entonces, lo que se entregaba era intensidad del calor, pero la cantidad de calor se mantenía igual. Eso era la mentalidad de Carnot, ¿no? Van a tener que pasar varios años más hasta que los resultados de Carnot no solamente fueran valorados, sino que además fueran, em, digamos, corregidos conceptualmente al aceptar que el calor no es una sustancia, ¿no? Em, Acá voy a corregir una cosa, porque en realidad em, uno podría poner más apropiadamente calórico, ¿no? O sea, como el nombre de la sustancia asociada al calor, ¿no? Más que flojisto, como vimos con la Lavoisier, el flojisto tenía que ver con esa otra sustancia que podía estar embarazada con el calórico, pero era la que supuestamente entraba y salía en ciertas reacciones químicas, ¿no? Entonces, por eso es más correcto poner calórico. Muy bien. Vamos a hacer una cosa. Vamos a parar acá.